Bueno, nos tocó la letra P y elegimos la palabra patria, porque bueno, la coincidencia con estos 35 años de democracia hace que podamos hablar de esto. Nosotros tenemos muy ligada la patria a la cuestión territorial. Nosotros y casi todos los estados nacionales han ido construyendo la identidad nacional, la identidad patriota en términos territoriales. O sea, no entendemos la patria si no es en función de un Estado nacional concreto cuyo territorio se establece a partir de sus fronteras. Las fronteras son el umbral que hace a lo propio, ¿no? La patria se delimita siempre a través de sus fronteras, marcando el espacio de lo propio, pero lo propio tiene que ver con el espacio, de nuevo, el espacio territorial. Nuestra patria argentina, la patria boliviana, la patria uruguaya, son estados nacionales que están de algún modo aposentados y se despliegan a partir de un sustrato territorial. Bueno, no necesariamente la idea de patria va por ese lado. Hay un gran escritor del que nunca hablamos, Mariana, que está ahí en el límite, y de eso vamos a hablar en la frontera, para ir al tema entre la filosofía y la literatura, que es George Steiner. Steiner decía que su patria era la valija. Su patria cabía en la valija, porque estaba todo el tiempo escapando, y en esa valija lo que llevaba eran sus libros, su memoria, ¿no? Entonces, si la patria tiene que ver con lo propio, la asociación entre lo propio y lo territorial es un dato que no es menor, pero que hace a una forma en la cual se ha estructurado la cultura humana. Ahí hay un viejo conflicto, una vieja grieta entre nomadismo y sedentarismo, ¿no? Cómo de algún modo el nomadismo siempre fue improductivo para el establecimiento de una patria productiva, justamente. La idea del sedentarismo está en la base de muchos de los dispositivos que estructuran nuestro orden social. Digo, desde el trabajo hasta la monogamia, ¿no? Porque en el nomadismo empiezan de algún modo a resquebrajarse todos esos órdenes supuestamente naturales. Ahora, tenemos esos dos extremos. O la patria cabe en una valija y la llevas con vos, que tiene que ver con aquellas narrativas que hacen a tu subjetividad, que hacen, que las haces y que te la hacen de algún modo, ¿no? Recuerdos, lecturas, olores, incluso una valija imaginaria, ¿sí? Que la mayoría de los que han vivido la tragedia del exilio, que pongo tragedia de un modo hasta neutral, me parece que visualizan un poco lo que digo, ¿no? En el exilio uno sigue siendo parte de una patria que de algún modo queda ahí imaginaria en lo que uno lleva, en esa valija que uno lleva. Ahora, ¿qué patria no es imaginaria, no? Digo, en definitiva, cuando uno cree que no está exiliado y que vive en su propio territorio, digamos, tiene que construir un imaginario de relación con el territorio, que ¿cuál es? ¿Cuál es nuestra relación con el territorio? Todos hijos de europeos. Y que sin embargo establecemos una especie de nodo, ¿no?, incuestionable entre nuestra identidad y un territorio que en algún punto resulta absolutamente accidental para lo que somos. Que lo trabajamos, que aquí vivimos y que nos lo apropiamos en términos de existencia es otra cosa. La diferencia en filosofía entre existencia y esencia es clave. La existencia siempre es posterior, o sea, uno va apropiándose del lugar en la medida en que lo vive. Otra cosa es pensar que te pertenece por naturaleza, o que habla de vos, o que tu identidad está puesta en ese lugar. Me parece que ahí hay un esquema que está bueno de construir, porque la patria suele, digamos, presentarse con toda una narrativa de naturalización que lo que busca es que uno crea que su pertenencia a esa identidad nacional es inescrutable, que no podía ser de otra manera. Por eso se lo asocia con la narrativa familiar. Fíjate, nación, nacimiento, ¿no? Nación viene de nacimiento. Es la idea de que si todos pertenecemos a esta nación es como que todos nacimos de un mismo tronco común. Las pelotas. Pero tiene que cuajar esa idea, la tenemos que creérnosla para que la identidad nacional cuaje y funcione. Patria, que viene de padre. O sea, no solo nacimos todos del mismo tronco familiar, sino del mismo padre.
O sea, son todas palabras que remiten permanentemente a la cuestión familiar, sanguínea, le diría incluso sanguínea. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el origen de la patria sino un origen absolutamente artificial? Y cuando digo que el origen es artificial, no es que estoy hablando en contra de la patria. Estoy planteando la posibilidad de pensar la patria desde otro lugar, y no desde el único con el que siempre se presenta, que es esa idea de que hay una conexión esencial entre nosotros y ese territorio nacional en el que se supone que nacimos, entre comillas. Toda nación, decía Benedict Anderson, es una comunidad imaginada. O sea, acá estamos y tenemos que revisitar nuestros mitos fundantes para que sean soporte de lo que creemos que somos. Y encontramos héroes y villanos que nos acompañan desde siempre, pero que de algún modo constituimos desde hoy, hacia el pasado, para que ese pasado haga sentido y nos sintamos como la derivación o la consecuencia de una historia. Me parece que ahí está bueno como plantear que los países, los estados nacionales en los que habitamos, son construcciones artificiales propias de esta época, de la modernidad, una modernidad que tiene 300 años, 400 años, pero digamos, que surge y establece este tipo de ordenamientos institucionales a la luz de lo que es el capitalismo como modelo de producción, un modelo de producción económica que es muy afín a un modelo de estructuramiento político, geopolítico, que son los estados nacionales. Esa idea de la patria como lo propio necesita entonces la construcción sistemática de sus propios enemigos. Y el enemigo es siempre el extranjero. Y ese extranjero es el que está más allá de la frontera. Pero ¿quién puede a ciencia cierta pensarse a sí mismo sino atravesado por fronteras? Somos fronteras. Somos nosotros frontera todo el tiempo. Somos bordes, ¿no? Yo a veces me pienso me pienso en mis fronteras, ¿no? ¿Cuál es nuestra frontera? Lo que divide nuestro interior de nuestro exterior, ¿no? El cuerpo, la piel, ¿no? Nuestra frontera, claro, Iván se toca los huesos ahí, nuestra frontera con el otro, nuestra diferencia con el otro. No estamos siempre expuestos al otro, no estamos siempre, ¿no?, exteriorizándonos, como para pensarnos siempre más bien como umbrales, como fronteras. La frontera es un concepto clave, ni hablar el extranjero, pero el de frontera me gusta mucho más porque se supone que una frontera distingue de manera fija órdenes contrapuestos. Pero esa fijeza es tan difícil, ¿no? Es tan imaginaria, tan necesaria la imaginación puesta en juego para que funcione. Entonces cambia un poco el esquema cuando uno se piensa a sí mismo como habitante de tantas patrias. Digo, está la patria nacional, pero digamos, ayer vimos la final de la Copa Libertadores con dos patrias. Boca y River no dejaban de ser dos grandes estructuras cerradas en sí mismas, jugando una guerra entre ellos en la defensa de lo propio, ¿no? Y me parece que ahí, digamos, uno encuentra como una tranquilidad que es la que propone el sentirse parte como de una misma comuna, ¿no? De una mismidad. Bueno, me parece que está bueno de construir esto, ¿no? Digo, porque en el fondo eran 22 tipos pegándole una pelota, y en el fondo unos ganan y otros pierden, y todos estamos atravesados por la misma miseria. Entonces me parece que esta idea, digamos, yo sé que por ahí soy muy duro, a mí la idea de patria siempre me ha hecho ruido, tal vez como decía al inicio del programa, porque, digamos, viví toda mi infancia y primera adolescencia en una dictadura que en nombre de la patria no hizo más que traicionarla, ¿no? Entonces siempre asimilé la patria a la democracia. Para mí la patria no solo entra en una valija, la patria es más que nada un ideal, una utopía, pero una utopía que excede los lugares seccionados, faccionados. O sea, jamás me puedo sentir identificado
digamos, con la patria en términos de una, digamos así, secesión, por decir, no de un recorte que deje afuera a algunos o los construya como enemigos. Marx decía en el manifiesto comunista a los comunistas nos acusan, decía Marx, de no tener patria, ¿no? Y lo que hacía Marx en el manifiesto era justamente cuestionar cómo la patria era una de esas categorías, digamos, que en realidad sirven para dividir y hacer pelear a los obreros entre sí. ¿Se acuerdan ese casi final de la segunda sección del manifiesto donde Marx dice los obreros no tienen patria? ¿No? Al revés, la patria es una categoría que solo sirve para disolver la conciencia de clase. Mariana Collante nos preparó un informe con un montón de gente defendiendo a la patria. Los escuchamos. La letra decía ser PP. Nosotros somos el pueblo y yo sé, Eva Perón. estando el pueblo alerta, somos invencibles porque somos la patria. Me quebró es ver el orgullo de Mauricio Macri, de los artistas, que ellos espontáneamente empezaron a gritar Argentina, Argentina. Yo ya venía golpeado porque veía que todos mis colegas presidentes estaban todos maravillados de lo que le estaba mostrando. Nosotros le estábamos mostrando imágenes del maravilloso país que tenemos. Ni el viento, ni las fuerzas de la naturaleza, Cristina. ni ninguna otra fuerza podrán jamás quitarnos esta historia, porque esta historia es la historia del pueblo argentino, de sus luchas y de todos los hombres y mujeres que entregaron su vida por una patria mejor, porque la patria, compatriotas, la patria sigue siendo siempre el otro. El presidente de Bolivia, Evo Morales, confirmó que el nuevo lema de las Fuerzas Armadas de su país será patria o muerte, venceremos. El anuncio lo hizo desde La Paz y agregó que se rendirán honores militares a Huipala, la bandera multicolor de los pueblos originarios, declarada símbolo patrio en la nueva Constitución. ¿Cuál es la relación general entre el fútbol y la patria? En el ciclo maradoniano tenía eso, sí, la selección como una especie de símbolo nacional, pero desde la salida de Maradona, es decir, desde hace 22 años, la selección deja de funcionar de esa manera, Pablo Alabarces, salvo para las publicidades. Nosotros dimos la vida, la coalición con todo por el campo. Liquidan la soja, bajamos las retenciones, los acompañé en las rutas. No pueden retener los dólares de la soja. Hagan patria, porque yo estuve ahí. Lilita Ustedes Carrión. no pueden estar lejos de nosotros. El panorama agropecuario, Jorge Qué La Chota. personaje. El campo es la patria y el gobierno un inodoro lleno de putos. Gracias, Jorge. No se extraña un país. Jorge Extraña el La barrio en Chota. todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a 10 cuadras. El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país es un tarado mental. La patria es un invento. Tu país son tus amigos y eso sí se extraña. Renovemos, pues, nuestra esperanza en el futuro. Unámonos Jorge Rafael a ser Videla. fieles a la memoria de los fundadores de la patria y consecuentes con nuestra nacionalidad, aprendamos definitivamente que la grandeza de la Argentina y el bienestar de su pueblo depende de nuestro esfuerzo e inteligencia. Yo sigo creyendo que uno de los Julio caminos Cortázar. positivos de la humanidad es el mestizaje. Cuando la fusión de razas sea mayor, más podremos eliminar los patrioterismos, los nacionalismos de frontera absurdos e insensatos. Ya podés adquirir para poner en tu auto nuestro Miki nuevo Vainilla. sistema GPS. Un gran abrazo a Pedro Saborío. Peligro. Un extranjero vendiendo chipa doble a la derecha. 200 metros. Una casa tomada por inmigrantes. ¿Hay de esos? Doble a ¿Sabes? la derecha. Nos Peligro. hacemos ricos. Jóvenes de un país limítrofe. Doble a la derecha. Acordate, el nuevo GPS, para que vivas como en Europa sin enterarte que estás en Latinoamérica. Sin enterarte que estás en Latinoamérica, tiene algo de imaginaria la patria, decíamos, y tiene que ver con eso. Muchos liderazgos políticos, obviamente Eva Perón y Cristina en los discursos que escuchamos asociando la patria con el pueblo, ¿no? La idea de pueblo que tiene que ver con aquello que en la patria aparece como más desfavorecido y hay como una exigencia, les diría ético-política, que la patria tiene que ver con el otro en el sentido de con el que necesita, con la debilidad. Digo, si esa identidad que nos mancomuna no tiene que ver con aquel que queda fuera de la mancomunión, entonces no podemos pensar a la patria en términos políticos, sino en términos más bien económicos.
Digo, si primero estoy yo más que el otro, entonces la patria es más que nada un negocio. Ayer estaba con Estefanía Pozo, gran periodista de aquí de la radio, co-conductora del programa A los Votos, que se emite a la mañana. No sé si escucharon el programa, se los hiper recomiendo, con Werner Pertot, en la mañana de la Futurock a las 9 de la mañana, y hablábamos con Estefanía en el cierre del Festival de Arte Queer que se hizo en Casa Brandon sobre derechos humanos, democracia y economía, y esta idea de cómo pensar una economía en función del otro y no en función de lo propio, siendo que economía, la palabra viene de oikos, que es casa, y que la casa es lo propio. O sea, la economía es como la organización sistemática de lo propio. Ahora, ¿cómo pensar una economía en una sociedad que priorice más al otro que a lo propio? Sería casi como la implosión de la economía misma. Y Macri, frente a esto, ¿no? Digamos, cultivando, para ir a la palabra cultura, la idea de la patria en términos expositivos, ¿no? Ligándola, como viene haciendo este gobierno, a una cuestión emocional, ¿no? Soy patriota porque me emocioné, porque escuché a los actores que están haciendo una representación, gritando Argentina, Argentina, y mostrando ese quiebre como algo positivo, ¿sí? Las imágenes del maravilloso país que tenemos. A mí lo de Evo, Mariana, que lo presentó acá muy bien, es una forma de defensa de la patria que a mí me hace ruido. O sea, patria o muerte, no. Por lo menos para mí, digamos, no es el camino. Yo creo que hay una resistencia necesaria cuando te están matando, pero me parece que ahí, obviamente, las historias son historias muy singulares, la historia de Bolivia ni hablar, pero me parece que hay una necesidad en esta idea de la relación de la patria con lo otro, de salirse incluso de esos lugares comunes que por ahí mucha gente con la que uno se siente cómoda viene sosteniendo cierto ideal nacionalista. O sea, nacional y popular, primero popular, ¿sí? Porque el pueblo está primero. Y lo nacional tiene más que ver, o tiene más que rendir con la idea del que queda afuera, ¿no? Porque si lo nacional después se vuelve un country, digamos, se terminó el otro, ¿no? Ahí hay algo, digamos, interesante para repensar. Me encantó, Mariana, a Federico Lupi en el personaje que hace en Martín H., una película del 97, no sé si la vieron, se las hiper recomiendo, 1997, Martín H. El que se cree patriota, el que se cree que pertenece a un país, dice el personaje, es un tarado mental, o sea, bien sin eufemismos. La patria es un invento, dice el personaje, yendo a la idea de patria como algo más íntimo, ¿sí? Y Pablo Alabarces, un gran sociólogo especialista en deportes, hace un análisis sociológico de los deportes, hablando de cómo después de la retirada de Maradona de la selección nacional hay algo que se perdió en términos de identificación, que está muy bien. Y bueno, y Julio Cortázar, ¿no? Igual, fíjate que loco, cómo el paso de los tiempos, ¿no, Mariana? Cómo Cortázar habla un lenguaje de otro tiempo, esta idea incluso de la humanidad como mestizaje o fusión de razas, términos que no se usan más, pero que en esa época todavía tenían como cierta pregnancia. Ahora, claramente, este final de Cortázar diciendo, así podremos eliminar los patrioterismos de frontera absurdos, ¿no? Porque tiene algo de absurdo, tal vez toda la existencia tenga algo de absurdo y por eso nos terminamos afincando y abroquelando a los lugares más pelotudos. Así de absurda fue la muerte de nuestro querido inspirador Gustavo Cerati, con quien nos vamos escuchando Fuerza Natural. Esto es demasiado humano.